Televidentes, buenas noches, martes 7 de diciembre. Bienvenidos al nuevo espacio de la televisión pública en esta emisión estelar del Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a través de nuestras redes sociales y en directo a través de eltelegrafo.com.es. Les contaremos lo más importante de esta jornada, esta noche reemplazando a Andrea Orbe, la titular de este espacio. Veamos en titulares el resumen. $150 millones se entregará el gobierno nacional al municipio de Quito para la culminación del metro. Balance negativo de las autoridades luego del feriado de 3 días por las fiestas de Quito. Hubo más incivilidades que en el 2019. Contraloría General del Estado resuelve archivar la causa de investigación del denominado Pandora Papers por no tener pruebas suficientes que inculpen al presidente de la República, Guillermo Lasso. En deportes, los mejores goles de la Champions League en nuestro segmento fanático. Nueva erupción en el volcán de Java en las islas de Indonesia genera daños materiales y más de 100 personas fallecidas. Esta señal también está transmitida por Pública FM para todo el territorio nacional. Iniciamos. La Asamblea conoció y votó sobre las observaciones hechas a la proforma presupuestaria 2022 presentadas por el Ejecutivo. Luego del debate, el Pleno Legislativo se ratificó en las mismas. Fueron alrededor de 13 los legisladores quienes participaron del debate en el Pleno de la Asamblea Nacional respecto de la proforma presupuestaria 2022. La sesión tomó toda la mañana y al final con 96 votos afirmativos. El legislativo decidió ratificarse en las observaciones del artículo 1 respecto de las asignaciones para salud, educación, universidades, incentivos jubilares y rehabilitación social, aunque en las intervenciones muchos hicieron notar sus posiciones. Todo el mundo pide recursos, porque la Constitución garantista que tenemos es la gratuidad. Entonces todo el mundo está con la mano extendida pidiendo recursos. Otros legisladores sostuvieron en cambio que no existe un recorte presupuestario en la proforma 2022, insistiendo en que hay incrementos de rubros en salud y educación en 548 y 560 millones respectivamente, así como para la educación superior en 24 millones. Debemos dejar de lado el tema político o politiquero y más bien centrarnos en análisis objetivos, técnicos que contribuyan a la solución de los problemas del país. Para Pachacutic, el incumplimiento del Estado con sus responsabilidades lleva retrasos por más de una década. Hay ecuatorianas y ecuatorianos jubilados antes del 2010 y no han recibido su incentivo jubilar. Por todo esto hay quienes aseguran que hay que cambiar el actual modelo de desarrollo. El modelo de gratuidad en el Ecuador está colapsado, no funciona. Tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo económico que permita el desarrollo del país. Con esta votación, las observaciones se enviarán nuevamente al Ejecutivo para su respectivo análisis y pronunciamiento. Darío Javier López, Ecuador TV. Y el debate sobre la investigación que la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea hace, la denominada llamada Pandora Paper, la investigación sigue en debate hasta este momento. Las acusaciones de los asambleístas, miembros de la Comisión de la Mesa Legislativa sobre la imparcialidad del tratamiento de la investigación ha sido la tónica de todo el debate. Apenas se inició la sesión, los asambleístas miembros de la Mesa Legislativa de Garantías Constitucionales se quejaron de la supuesta intromisión de la Fiscalía en temas que esta comisión estaba tratando. Lo que sí queremos manifestar que hay todo un marco jurídico la cual no le permite a la Fiscalía General del Estado investigar procesos de investigación que están en el marco de la fiscalización y el control político que lo puede hacer la Asamblea Nacional. Pero al mismo tiempo, otros asambleístas de la comisión hicieron público su malestar sobre el manejo que dentro de esta mesa legislativa se dio al tema, poniendo en duda la imparcialidad del informe. Nadie quería ser ponente de un informe que no estaba bien hecho, pero sobre todo que no contenía las pruebas de sustento. La compañera de Sintonio mociona al compañero Mario Ruiz
compañero Mario Ruiz no quiere emocionar a la compañera de Sintonio y termina siendo el presidente de la comisión el ponente de este informe. ¿Por qué? Porque él no podía negarse. La sesión del Pleno de la Asamblea Nacional aún continúa hasta este momento y se prevé que el debate dure al menos un par de horas más. Darío Javier López, Ecuador TV. Y sobre este mismo tema, la Contraloría General del Estado dio a conocer que la investigación que se desarrollaba al presidente Guillermo Lasso por el tema Pandora Papers fue archivada por no encontrar elementos que lo vinculen con los denominados paraísos fiscales. La Contraloría General del Estado, a través del dictamen 001-DNA del 2021, dio a conocer su decisión de archivar el proceso de investigación al presidente Guillermo Lasso por el caso de los Pandora Papers. La institución señaló que la decisión se toma por no encontrar elementos objetivos que demuestren a las fechas de inscripción de la candidatura del presidente y de posesión de dicho cargo era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en paraísos fiscales. En noviembre, el presidente Guillermo Lasso entregó a la Contraloría la documentación certificada que acreditaría que su candidatura fue inscrita sin incumplir la ley sobre este tema. De su lado, en cambio, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República también emitió un comunicado en el cual informan que el primer mandatario recibió la notificación del dictamen de la Contraloría, en el cual se dispone el archivo del proceso del examen especial efectuado. De conformidad con la ley, la Contraloría es la única autoridad competente para analizar y juzgar si un funcionario público incumplió o no con el compromiso de no tener bienes en paraísos fiscales. El dictamen de la Contraloría menciona el comunicado, comprueba documentadamente que el presidente Guillermo Lasso no incumplió la ley. Darío Javier López, Ecuador TV. Otros temas, 150 millones de dólares comprometió el presidente Guillermo Lasso al alcalde de Quito en la sesión por los 487 años de fundación. Esto una vez que el municipio pondrá en funcionamiento el metro de Quito al final del primer trimestre del 2022. Entre tanto, el alcalde Guarderas ratificó que el operador internacional se conocerá en las próximas semanas. El tercer trimestre del 2022, el metro de Quito entrará en operación. Así lo hizo oficial durante la sesión solemne el alcalde Guarderas, además de confirmar una nueva solución de movilidad para la zona norte desde la estación Labrador hasta Carcelén. Los primeros meses del año 2022 iniciaremos la actualización de los estudios para la construcción y operación de una solución de transporte, el Labrador Carapungo, que con una longitud de 9.87 kilómetros transportará aproximadamente 180.000 pasajeros al día. En el año 2022, la primera fase de esta solución iniciará con la construcción del tramo Estación La Ye Carcelén. Dijo además que se destinará $1 millón para la rehabilitación de 70 vías principales y secundarias de la urbe, la adquisición de 12 recolectores por un monto de 3.500.000 y 120 parques serán iluminados de forma total con una inversión de 3 millones. En este marco, el presidente de la República ha dado su apoyo con un monto adicional de 150 millones y que pondrá en operación el metro de Quito para el próximo 2022. Pero el metro de Quito no puede ser más un elefante blanco bajo la superficie, sin servir a los ciudadanos por falta de gestión, con todo respeto, de las autoridades locales. Los impuestos de los ciudadanos están ahí en el subsuelo. Mi gobierno los apoyará para que entre en funcionamiento a la mayor brevedad posible. Este gobierno del encuentro reconocerá el financiamiento necesario para completar al menos el 50% del total de la deuda del metro de Quito. Byron Galarza, Ecuador TV. Las 7 de la noche con 11 minutos, una hora menos en Galápagos. Es el momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar hablaremos qué tan preocupante es la variante denominada Omicron del COVID-19, como lo ha llamado la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Pero sobre todo, ¿cuánto puede impactar en el sistema sanitario ecuatoriano? Al volver. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.
Los controles que se hacen a los pasajeros que llegan del exterior por el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre son más exigentes, aunque no necesariamente reflejan ningún caso hasta ahora. El objetivo de prevenir un incremento de contagios por el COVID con la nueva variante llamada Omicron es el objetivo. En el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se están realizando varios controles epidemiológicos. Estos se están aplicando debido a la gran demanda de pasajeros extranjeros que ingresan al país en motivo de las festividades propias del mes de diciembre. Todos los visitantes deben de pasar por migración antes de entrar al país, donde pasan por varios filtros en los que se puede verificar la condición médica de las personas. Primero, se les entrega un informe que deben llenar contando cuál es su estado de salud. A este se lo conoce como la declaración de salud del viajero, que se obtiene en línea o de manera presencial y tiene que ser entregado a su llegada al Ecuador. Adicionalmente a eso, los pasajeros deben presentar su certificado de vacunación con el esquema completo y además la prueba PCR en la que conste que la persona pues no tiene COVID. Si una persona presenta cualquier síntoma relacionado con coronavirus, pasa de manera inmediata a manos del personal del Ministerio de Salud Pública, quienes le realizan pruebas anti-COVID. En caso de que dé positivo, se aísla a la persona para evitar contacto con el resto de pasajeros. Por su parte, el aeropuerto cuenta con cámaras térmicas que revisan la temperatura de las personas que ingresan y salen. Esto con el objetivo de que los pasajeros se encuentren con la temperatura establecida. Sin embargo, si esta es superior a 37 grados, se toma una foto de la persona y el personal de salud la aborda de manera inmediata y aplica el protocolo establecido. ¿Qué tiene esta nueva variante Omicron? ¿Qué síntomas presenta y qué tanto debemos preocuparnos? Los expertos dan varios parámetros, pero recuerdan que las mismas seguirán apareciendo porque la enfermedad mutua y cambia de comportamiento, por lo que es preciso seguir con todos los procedimientos sanitarios, pero sobre todo vacunarnos. No es más mortal, pero sí más contagiosa. Es lo que determina la evidencia científica de la nueva variante llamada Omicron. Y así coincide el inmunólogo y científico de la UTLA, Nikolai Kyriakidis. Parece ser extremadamente contagiosa. Por eso preocupa tanto. Está ganando espacio en todos los países que aparece. Parece que poco a poco está ganando espacio a la Delta, que también a su vez estaba bastante contagiosa. Todavía, sin embargo, tenemos más preguntas que respuestas. Es decir, no sabemos si esta variante es más letal, que es otra de las preguntas que siempre nos preguntamos sobre estas nuevas variantes. Y la tercera es si puede evadir parcialmente las respuestas producidas o inducidas por la inmunización, por infección previa, por vacunación. El tema va por la falta de resultados genómicos de la muestra de los contagiados. En el caso de Sudáfrica, donde surgió la variante, la situación es focalizada y según información de los médicos, los casos hasta ahora detectados solo presentan síntomas leves. Lo grave, dice Kyriakidis, es que el exceso de contagios pueda saturar nuevamente las unidades médicas. Por ello, es prioritario el refuerzo de la tercera dosis a fin de que puedan ser inmunizados los de primera línea y los mayores de 65 años, como bien ha hecho el gobierno, añade. En el sentido que en los países que se ha hecho obligatorio, más bien ha ocasionado un rechazo más alto. Yo creo que debemos primero educarnos. Lamentablemente hay mucha gente que piensa que todo lo que se le llega por mensaje de un WhatsApp familiar, por ejemplo, si es correcto, es verdad, y todos los mitos que circulan, pues automáticamente no son mitos, sino una realidad y algo que lo podemos, ¿no es cierto?, pues creer y pues tomar decisiones en función de eso. Lamentablemente, lo que se está manejando en otros países desde hace unos meses, de hecho, es de exigir por ejemplo, pruebas de antígeno negativas o exigir carnet de vacunación en las personas que ingresan en espacios cerrados. Hay temor de las autoridades y los médicos de que el relajamiento de los últimos días con las fiestas, feriados y aglomeraciones impacta en un mayor contagio en las siguientes semanas. Byron Galarza, Ecuador TV. Y las camas de cuidados intensivos e intermedios en el Hospital IES Quito Sur están ocupados por nuevos contagios que presentan pacientes con el esquema completo de vacunación.
lo que llama la atención de los médicos y las autoridades, por lo que hacen un llamado a los ciudadanos a no relajarse y mantener las mismas medidas de bioseguridad. En la unidad de cuidados intermedios, al igual que en la de cuidados intensivos del Hospital IES Quito Sur, todas las camas están ocupadas por pacientes COVID. A lo largo de estas últimas 2 semanas ya se ha dado una tendencia que ha ido en un incremento. Eso quiere decir que hemos aumentado a 90 pacientes día y estas semanas a más de 110 pacientes día. Y se espera que en las próximas semanas lleguen más enfermos con síntomas moderados y graves debido a la indisciplina ciudadana registrada en fiestas de Quito. Estas son tendencias que alarman y que generan que el Hospital Quito Sur, siendo un hospital Centinela, comience a dar sus cambios dentro de sus planes de contingencia con el objetivo de la habilitación de más camas. Además del 80% de los pacientes que son hospitalizados en esta casa de salud están vacunados con el esquema completo. Sin embargo, llegan a tener cuadros complejos. El tema de estar vacunado no te conlleva a que ya dejes de protegerte. Nos encontramos en un brote activo en la provincia de Pichincha y el distrito metropolitano de Quito y evidentemente las medidas de bioseguridad tienen que continuar. Esto lo constatamos en la zona de triaje. La mayoría de personas ya han recibido sus vacunas, sin embargo presentan síntomas de COVID-19. Dolor de garganta, dolor de cuerpo. Eso es lo que tengo. Estoy con dolor de pecho, estoy con diarrea, estoy también, me duele la cabeza, tengo secreciones nasales. Los médicos insisten en que es fundamental continuar con el lavado constante de manos, uso de mascarilla y sobre todo evitar las aglomeraciones. Con nosotros a esta hora de la noche el doctor Alberto Narváez es epidemiólogo y docente catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Bueno, el panorama está allí. Nos falta información genómica como para determinar efectivamente la peligrosidad de este caso, pese a que todavía no tenemos ningún caso, por lo menos hasta ahora, pero nuestros vecinos en el lado de Perú ya ha reportado varios casos. Y algunos de los, digamos, investigadores de la Organización Mundial de la Salud lo que ha dicho y ha reiterado es que esta variante llamada Omicron no es más letal, pero sí más contagiosa de lo que han deducido de las primeras investigaciones que ha reportado sobre todo Sudáfrica, donde se han registrado los primeros casos. Asimismo, investigadores y científicos de Nueva York también han determinado que no es tan letal, pero sí los síntomas parecen ser los mismos: fiebre, dolor de cabeza, malestar del cuerpo, pero ninguno de los casos hasta ahora reflejan que efectivamente haya una letalidad. Por lo menos eso es lo que dice la información científica de la OMS y de los países donde efectivamente se han registrado estos casos. Doctor, ¿cuál es la política de salud pública que debería el gobierno ecuatoriano y las autoridades sanitarias lograr determinar si efectivamente esta variante llamada Omicron podría generarnos un colapso al sistema sanitario en el Ecuador, a pesar de las decisiones tomadas por el gobierno ecuatoriano, doctor? Bueno, de la información que pude analizar de Sudáfrica, en 14 días el número de casos se aumentó exponencialmente de 500 en promedio diarios, ahora están en cerca de 8.000. Pero las muertes no se han incrementado en la misma medida, no hay un aumento sino máximo al doble, pero tenían una mortalidad baja, a pesar que Sudáfrica es uno de los países de más bajas coberturas de vacunación, apenas 20% con segunda dosis y 30% con primera. Entonces, esa es la primera evidencia. En Sudáfrica, al parecer, no hay una letalidad muy grande. Sin embargo, un estudio que no está publicado, pero que se ha difundido recientemente, es muy claro que esta variante tiene un problema, que hay muchas reinfecciones, y ese es un problema
En Sudáfrica, como hay pocos vacunados, no se sabe si va a haber problemas con la vacuna, pero lo que sí se sabe que los que ya se infectaron una primera vez no les sirve de mucha protección para el Omicron, ¿no? Entonces eso ya se sabe. No se sabe cómo se va a comportar en niños. No está claro si va a haber un problema de eficacia baja la vacuna, como ya es la Delta. Ahorita tenemos Delta y es una preocupación grande también la Delta, porque va a entrar la Omicron tarde o temprano. Esperamos que ojalá no, como estamos viendo, no sea tan letal. Habrá muchísimos casos entre leves y moderados y muy pocos casos graves y muertes. Pero el mayor peligro este rato hasta que entre la Omicron es la Delta en el Ecuador. Ya ahí en Quito más del 80% de casos son por Delta y la Delta sí tiene una eficacia no muy buena para evitar muertes y casos graves y peor para evitar la transmisión, es menos de 50%. O sea, deberíamos preocuparnos más por la Delta. Claro, que por la Omicron. Es que las intervenciones en relación a la Delta son las mismas que el Omicron, que es vacunar, tercera dosis, hacer testeo masivo y pedirle a la gente que sea mucho más rigurosa en las medidas individuales de prevención, que son mascarilla, distanciamiento, ventilación, lavado de manos. Las medidas son las mismas. Si no es tan letal la Omicron, creo que no vamos a tener un problema muy serio de que los hospitales sean saturados, porque no sabemos cómo se comporta en países de alta coberturas de vacunación. Veamos qué pasa en Chile, porque en Chile ya se ha reportado y en Chile tuvieron una ola bastante pequeña, inclusive de Delta, con muy pocos muertos, y si el comportamiento en Chile es igual, con pocos muertos, aunque haya muchos casos leves y moderados, no vamos a tener mayor problema en el Ecuador. Esperemos que la letalidad se comporte así, aunque no es prematuro todavía, porque los muertos suelen aparecer después de 3 a 4 semanas y en Sudáfrica el pico recién lleva 2 semanas, ¿no? Doctor, no conozco exactamente las cifras de contagio actual del Ecuador. Creo que seguimos por debajo de los 500.000 y la letalidad tampoco supera los 30.000. ¿Me equivoco? Y usted me corrige. Bueno, no, lo importante es el promedio diario de casos. Y nosotros tenemos todavía un promedio diario bastante bajo, está fluctuando entre 300 a 350, 400, y la mortalidad también sigue baja, aunque los ingresos hospitalarios en la semana pasada aumentaron. Ejemplo, en Quito aumentaron 16 ingresos hospitalarios. El foco más importante de estos casos es el sur de Quito, Solanda. Entonces ahí tenemos un foco que ya se está controlando. Hay brigadas del Ministerio de Salud, también del municipio, que están haciendo control de focos. Eso ya nos permitió bajar la tendencia al alza que tenía por Delta en agosto. Ya tuvimos un pequeño pico, gracias a las intervenciones focalizadas que se hicieron, logramos controlar. Pero con los eventos de este fin de semana vamos a tener un pico que esperamos que podamos controlar, gracias en primer lugar a la vacuna, pero tenemos 3 factores en contra. El primero es que los mayores de edad, sobre todo los adultos mayores, después de 6 meses de la segunda dosis, su inmunidad baja a la mitad, y eso pasa también en las personas con factores de riesgo. Segundo, la humedad y el clima sí influyen en la transmisión, y eso ya hemos visto en los picos anteriores, siempre ha aumentado de enero a mayo, y eso pasó este año, y desde diciembre comienza el pico. Y lo tercero es que se está haciendo muy pocas pruebas, mientras en Chile se hacen 50.000, en Colombia como 40.000, en el Ecuador PCR o pruebas rápidas de antígenos. En Ecuador no se hace más de 3.500. Entonces, esas en todo el país. Y eso son los 3 elementos en contra, sea para Delta o sea para Omicron. Para los dos es lo mismo, ¿no? Doctor, creo que estas medidas que ha adelantado el gobierno de pedir más pruebas y algunas otras exigencias a los viajeros, suspender el retorno a clases de sobre todo colegios y escuelas, limitación de aforos, ¿son suficientes o debería haber más restricciones? Bueno, depende, porque la epidemia, inclusive con la Delta, no está tan extendida en todo el país. En un estudio que acabamos de hacer con datos del Ministerio de Salud,
el 80% de casos y muertes se concentran en no más de 140 parroquias de todo el país. Y esas parroquias son fundamentalmente las parroquias urbanas de las grandes ciudades. Sí se concentran ahí inclusive las restricciones, los aforos en estas parroquias. No vamos a afectar a todo el país porque la epidemia se ha comportado siempre así. En Quito, por ejemplo, 15 parroquias vienen desde marzo del 2020, siendo las que siempre presentan y tienen que ver con los problemas socioeconómicos, el hacinamiento, la pobreza, la falta de agua y todo lo demás. Entonces, está concentrado, esperemos que el Omicron siga concentrado, que el Delta también, y eso va a hacer que se pueda mejorar el control. Estamos trabajando con el Ministerio tiene esta priorización de parroquias y este rato se está trabajando activamente para frenar y de alguna manera mitigar los efectos del Delta primero, ¿no? Y cuando venga el Omicron, ahí trabajaremos en Omicron. Dice el gobierno que llegará a diciembre, a finales de mes, con el 85% de la inmunidad para denominar esto de rebaño. Pero los no vacunados todavía siguen siendo, creo que un 10 o un 15%. ¿Cómo hacer para que esos vacunados se vacunen? No se va a llegar a inmunidad de rebaño, porque inmunidad de rebaño significa que ya no hay infecciones o que hay muy poco. Lo que sí vamos a lograr es una baja ostensible de la mortalidad. Pero si no se vacuna terceras dosis, no vamos a lograr eso. Van a seguirse muriendo vacunados y no vacunados. Hay que priorizar la vacuna a por lo menos 3 millones de ecuatorianos, que son los que se vacunaron prioritariamente hasta más o menos el 20 de junio. Tercera edad y lo que llaman tercera edad y personas con factores de riesgo. Primera fila y personas con factores de riesgo, incluyendo niños, ¿no? Incluyendo niños. Pero, niños menores de 2 años. Sí, pero eso está dado ya, la priorización se hizo, por lo tanto hay que seguir vacunando, ¿no? Ya a este rato hay como 2 millones de personas, todos mayores de 50 años, que deben tener ya una inmunidad baja y pueden morirse aunque estén vacunados. Necesitamos priorizar la tercera dosis y no preocuparnos del 85% mucho. Hay que seguir eso, pero los niños mueren, apenas 2 o 3% de muertes y casos graves se producen en niños en el Ecuador. El grueso de los casos y hasta ahora es en mayores de 50 años, que representan el 70% de casos graves y muertes. Clarísimo su mensaje, doctor. Si ya escuchó, pues bien. Vaya a vacunarse si le corresponde, estése atento si le corresponde tercera dosis y por supuesto si no se ha vacunado, vacúnese por el bien de los suyos, de su familia y de su entorno. 7 de la noche con 31 minutos. Es momento de hacer una segunda pausa. Volvemos con más información. Esto es el Telediario. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Seguimos informando. El Tribunal Penal de Guayaquil, a cargo del proceso de delincuencia organizada contra Daniel Salcedo Bonilla, concedió a él y a su hermano Noé Salcedo Bonilla arresto domiciliario. Daniel Salcedo se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito, mientras que su hermano Noé está en el Centro de Detención Provisional de Machala, en la provincia del Oro. En la resolución, los jueces argumentan que el arresto domiciliario está justificado jurídicamente por el procedimiento penal y por lo tanto se ha oficiado a la comandancia de la policía de la zona 8 a fin de que verifique las seguridades de los domicilios de ambos inculpados en el norte de Guayaquil. Y durante el feriado de la capital este fin de semana, varios incidentes fueron atendidos por las autoridades. La Secretaría de Seguridad, junto a la Agencia Metropolitana de Tránsito y la policía, lamentaron que el balance fuera negativo por el incremento de contravenciones y muertos, solo registrados antes del 2019. Y en una rueda de prensa, la secretaria general de Seguridad y Gobernabilidad, Daniela Valareso, informó que los desmanes provocados especialmente el 3 de diciembre en la avenida de los Chiris se dio por una acumulación de factores donde se realizaron varios barridos. Toda la ciudad, que había salido del día viernes de sus festejos a sus oficinas públicas y privadas, llegaron hasta este lugar ya en consumo de alcohol.
La policía lo que hizo fue hacer varios barridos durante toda la noche hasta las 4 de la mañana, con el fin de no enfrentarse entre la policía y los ciudadanos, porque como ustedes comprenderán, la situación de violencia aumenta considerablemente cuando un ciudadano tiene consumo de alcohol en su sangre. En la rueda de prensa se dio el balance del feriado desde las diferentes entidades que estuvieron a cargo del control de la capital. La Intendencia de la Policía de Pichincha, a través de su cuenta de Twitter, informó que como resultado de los 394 operativos, se obtuvieron 88 eventos suspendidos, 20.000 personas desalojadas, 653 litros de alcohol decomisados y 74 paquetes de cigarrillos de contrabando. Pudo controlar 88 eventos públicos masivos, 23 de ellos no contaban con autorizaciones para su realización, por lo que fueron suspendidos y desalojados. César Zapata, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, informó que el balance en comparación con el año pasado, en el caso de muertes violentas, disminuyó en un 64%. Es decir, que en el año anterior hubieron 11 muertes violentas en este mismo periodo, desde el 26 de noviembre hasta el 6 de diciembre, y ahora únicamente hemos tenido 4 muertes violentas, dejando en claro de que estas 4 muertes violentas no tienen ningún tipo de vinculación con las fiestas de Quito. La secretaria Valareso comentó que se tienen planes operativos para mantener el control en las siguientes fechas festivas como Navidad y Año Nuevo. Manuela Bedón, Ecuador TV. Noticias del país, la madrugada de este martes 7, un puente en el cantón Quijos, esto es en la provincia del Napo, que permite el tráfico entre la Amazonía y la capital, colapsó, impidiendo la circulación de vehículos de transporte público y de productos de la zona. Este puente sobre el río Cosanga en el cantón Quijos de la provincia del Napo colapsó la madrugada de este martes 7 de diciembre, dejando inmovilizados a cientos de vehículos que tuvieron que esperar a que amanezca para ver la posibilidad de poder cruzar. Esto no solamente repercute en una emergencia vial para nuestro cantón, sino a nivel provincial y a nivel regional. Según criterios técnicos, la falla en el puente se produce por la rotura de la costilla de una de las vigas, por lo que ya al amanecer solamente se pudo habilitar el tráfico para descongestionar el tránsito de los vehículos atrapados. Pero para las autoridades locales, su preocupación mayor tiene que ver con la imposibilidad de movilizar la producción de la zona. Complica porque solamente si tomamos en cuenta el sector del transporte, realizar una ruta alternativa por Tena, Puyo, Baños, Ambato hacia la capital, para un vehículo pesado representa alrededor de $200 extra en cada vuelta. Y eso representa obviamente pérdida para los productores, para la gente que transita con sus productos de primera necesidad. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas informó que debido al desplazamiento de una de las vigas transversales del puente Cosanga, se procedió al cierre de la vía Baeza, Yede, Narupa, Loreto, Coca, por lo que la cartera de Estado había recomendado usar vías alternas como la Tena, Puyo, Baños, Ambato, Quito. Recordemos que la vía Lago Agrio, Chaco, Baeza, Quito se encuentra cerrada debido a la erosión del río Coca en el límite de las provincias de Napo y Sucumbíos. Nos estamos dando los modos de la mejor manera posible, tratando de bajar la leche de lo que es de la parte de Vinillos hasta aquí al puente, del puente realizar un transbordo y llegar hasta el centro de Copi. De la misma manera lo que es la parte de las truchas. Según el alcalde de Quijos, personal del Ministerio de Obras Públicas se están encargando de la evaluación de las condiciones del puente, después de lo cual se tomará una decisión técnica respecto de la autorización o no de la circulación por la estructura metálica. Darío Javier López, Ecuador TV. Durante este tiempo de la pandemia, los adultos mayores han tenido que permanecer encerrados en sus hogares para evitar contagiarse. A pesar de estar vacunados, muchos de ellos, sus familiares, se han encargado de hacer que ese encierro sea más llevadero. Fabián Alarcón ha preparado el tema del día y nos cuenta detalles. Fabián, te escuchamos. Hola, muchas gracias. Rosa Topanta tiene 91 años y su vida cambió radicalmente desde marzo del 2020. Hasta antes de esa fecha, ella, a pesar de tener 88 años, salía a pasear o a reunirse con sus compañeras de grupo de adultos mayores en Cumbayá. La pandemia la obligó a quedarse encerrada y su realidad hoy es distinta. Como ella, la expansión del COVID-19 cambió la vida de muchos adultos mayores que hasta ahora se ven obligados a vivir en un confinamiento a pesar de contar con las vacunas. Sus familiares desean mantenerles alejados de cualquier riesgo de contagio.
Para ella ha sido muy difícil el quedarse en la casa, porque ella tenía actividad, le gustaba caminar, asistía al grupo Corazones Solidarios y de pronto tuvo que quedarse en la casa y opté por pedir ayuda, que me compren los libros para pintar, plastilina, y le hago que escriba en el cuaderno qué fecha es hoy, cuántos hijos tuvo, de dónde viene, cómo ella se llama, cómo se llama sus hijos. Esa actividad le ha ayudado muchísimo para ella. Sin embargo, existen formas de mantenerles activos en cuerpo y mente para impedir que ese confinamiento sea más estresante por tratarse de personas altamente vulnerables. Cuando hacemos un cafecito entre todos, nos reunimos aquí, está con nosotros, viéndonos las actividades de la casa, que pelar unas habas, un frijol, cosas así en esa actividad, pero más tiempo pasa en él, pintando, escribiendo. Entonces, si nosotros hablamos de salud mental, no solo hablamos de la depresión, la ansiedad que ha aumentado, el índice de suicidio, sino también de las políticas públicas, de cuánto no están aportando a este grupo de atención prioritaria. Cuánto nosotros como jóvenes, como hijos, como nietos, también nos estamos ayudando. Ahorita se han creado programas de alfabetización digital que les ayuda a los adultos mayores a poder tener comunicación con sus familiares. Pero hay que tener paciencia. Por ejemplo, yo le recomiendo mucho las fichitas de cómo ocupar los celulares, de cómo abrir Zoom. Sabemos que para nosotros puede ser bastante fácil, pero para ellos pueden olvidarse por este deterioro cognitivo que pueden estar sufriendo. Entonces, dar esto de ayudas visuales nos va a ayudar bastante. La convivencia familiar, compartir con juegos, conversaciones, entre otras, son actividades importantes que ayudarán a los adultos mayores a conllevar este encierro. Pero es importante complementarlo con atención médica y sesiones de terapia física a domicilio. Y esto píntela de color a mi azúcar. Mami Rosita, como le dicen de cariño sus hijos y nietos, siempre pinta cada mediodía hasta que llegue la hora del almuerzo. Esta es una de las tareas que realiza para entretenerse. El paso de los años le limitó la movilidad, pero no amilanó su espíritu. Pero para que esté activa, yo estoy pendiente de que un rato sale, camina como puede y luego se sienta a pintar. Hay que tomar en cuenta que las cuarentenas sanitarias y el encierro obligatorio han propiciado un deterioro gradual de la salud física y mental de las personas mayores. Sobre todo los adultos mayores que recibían visitas de parte de sus familiares, de sus hijos, de sus padres, al romper esta ruptura de visitas, ha formado o ha producido que exista deterioro cognitivo. Se ha visto que en esta etapa de pandemia, en este último año, los casos de demencia senil y otros tipos de demencia han aumentado. Deterioros, por ejemplo, en el ámbito de orientación espacial, memoria, atención, el tema del lenguaje o incluso la postura se ha visto deteriorado de tal manera que los adultos se han vuelto más dependientes y tienen menor cantidad de apoyo. Todo ello, sumado a la acumulación de enfermedades crónicas, conducen a la pérdida gradual de autonomía y a la limitación funcional. Le estoy haciendo atender mensualmente. Viene la doctora del centro médico Rotary. Mensualmente viene acá y le revisa. Y ella medica todo lo que necesita. Y ya llega a un punto, dice, esta medicina ya no tiene que tomar esta otra. Estamos haciendo así, particular, ya no en el seguro, por la pandemia. Los adultos mayores necesitan de nuestra ayuda. Son seres valiosos que ya no tienen la facilidad de salir a pasear como antes. Incluso acudir a una cita médica puede resultar letal para ellos. Y aunque hasta julio de este año, más del 73% de esta población cuenta con la segunda dosis y ahora están aplicándose la tercera, hay que darles todo el apoyo en casa. Volvemos con más información. Efectivamente, Fabián, hay que tomar en cuenta a nuestros mayores, pendientes de ellos y sobre todo el amor de quienes estamos alrededor. 7 de la noche con 46 minutos. Vamos ya a la pausa, a revisar información del mundo y por supuesto los deportes. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Noticias del mundo, al menos 34 personas han muerto y 17 permanecen desaparecidas por la erupción del pasado sábado del volcán Semeru en la isla indonesia de Java.
según el último balance de víctimas difundido por las autoridades. El balance de víctimas por la erupción del volcán Semeru en Indonesia sigue creciendo. 34 personas han muerto y cerca de una veintena continúan desaparecidas desde que la montaña más alta de la isla de Java arrojó el sábado una enorme columna de cenizas y envió flujos de lodo ardiente que arrasaron más de 10 localidades. Los equipos de rescate trabajan en condiciones difíciles en busca de sobrevivientes y cadáveres entre los escombros, barro y cenizas. Nos resultó difícil llevar equipos pesados a algunos lugares. Otros esfuerzos de evacuación son imposibles porque el sedimento de materiales volcánicos es muy grueso. Unos 3.500 habitantes tuvieron que ser evacuados de la zona. El presidente del país prometió que el gobierno ayudará a aquellos que no pueden volver a casa debido al riesgo de erupción. Más temprano recibí un informe de que hay alrededor de 2.000 casas que deben ser reubicadas. Decidiremos pronto dónde será la reubicación y construiremos inmediatamente. Creo que está todo listo. El Semeru registró muchas erupciones en las últimas décadas, pero pocas tan destructivas como la actual. El volcán mantiene una actividad intermitente con varias erupciones todos los días, aunque de menor magnitud desde el fin de semana. Y una decisión histórica en Chile, donde se aprueba el matrimonio igualitario y se convierte en el 8º país de América Latina en legitimar esta causa, la que ha tomado 4 años al colectivo LGBTI. El proyecto de ley a favor del matrimonio igualitario, que estaba en revisión desde el 2017, fue aprobado este 7 de diciembre por el Congreso de Chile. El Senado recibió 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, mientras que en la Cámara de Diputados el documento recibió 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, obteniendo como resultado el apoyo mayoritario de los legisladores. Nosotros como país ya no estamos haciendo esta diferencia porque estamos comprometidos con que todo el mundo tiene que tener mejor acceso de derechos, mejor acceso de oportunidades e igualdad ante la ley, señaló Isabel Amor, directora ejecutiva de Fundación Iguales. Según encuestas, más del 70% de la población chilena aprueba el matrimonio igualitario. Recuerde, este miércoles en Doctor 7 nos acompañará el doctor Gregory Celis, director médico de Laboratorios Vago, para tratar cómo proteger su hígado de los excesos de la Navidad. Y el doctor Antonio Palacio, cirujano de cabeza y cuello, sobre el hipertiroidismo. Recuerde, mañana con nuestra compañera Larisa Hacho, que en Doctor 7 a través de la frecuencia de Pública FM. Con esto nos vamos. Muchas gracias. Recuerde, mañana desde las 6 horas, Larisa Hacho tendrá la información y conmigo a las 7 las entrevistas de la jornada en este espacio. Mañana sí, a las 19 horas, Andrea Orbe. De mi parte, muchas gracias.